estaba todo Madrid en la calle. Claro, Francia, Grecia. Sí, y los mataron a palos, además. Yo salí en un momento dado que estaba todo en paz, dije, qué maravilla, estas manifestaciones en el mundo civilizado, están todos en la calle, nadie dice nada. Volví, prendí la televisión y estaban con los tanques llenando toda la calle de agua, a los palos. Dije, bueno, siempre en todos lados es igual, parece. Claro, yo creo eso también. Yo creo ¿No? que No es la siempre. historia de la humanidad. No siempre, a ver, no siempre hubo Bueno, pero represión. estamos hablando como un porcentaje, una generalidad. Se sabe que hay excepciones, pero es la historia de la humanidad. El hecho de cuando alguien te presiona, uno no está de acuerdo, o es a nivel grupal, la gente empieza a manifestarse y si llega un momento de tanta presión, quiere salir a la calle, quiere visibilizarlo, Sí. etcétera. Y hay otro Sí. que quiere ejercer poder. Esto es la historia de la humanidad. ¿Cómo se manifiesta y cómo se hace la lucha contra esto? Ha variado en la historia, creo, en la historia del mundo, pero en De cada todas país. maneras, Sí, tenemos perdóname. que reconocer que en este momento nosotros tenemos bastante respeto por las movilizaciones. Claro, es lo que iba a decir, Mónica. Claro, no siempre. claro, Esto es una cosa muy importante en nosotros, en nuestra cosa, y en nuestra sociedad. Y la otra cosa es, yo sigo diciendo lo que pasó en Bolivia, que creo que fue una muestra de civilidad y de paz. Una maravilla, una maravilla, una maravilla. Que tenemos que tener. Excelente. Sí. Una guía para toda Latinoamérica, la verdad. Bien. Por lo menos juntamos a 3 países, México, Bolivia y Argentina. Ya somos 3, ya vamos otra vez para adelante. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Estamos en un sociodrama y tenemos que ver todo esto. Creo que es muy importante una cosa, me parece muy interesante también tenerlo en cuenta, que los sociodramatistas o los psicodramatistas en realidad solemos tener una presencia fuerte en estas situaciones. Ahora nació Escena de los Pueblos de nuevo, empezó en Escenas de los Pueblos, se llama el movimiento que está haciendo que estamos haciendo todos trabajo de sociodrama, y me están invitados a la próxima, que es el 19 de diciembre. Muchos de ustedes se inscribieron, otros no. Yo no me pude enganchar el día ese, no pude entrar, bueno, no pude entrar. No importa, no es el tema de nuestra clase ahora, entonces No, después les vamos a hacer llegar los datos. Pero sí sería el hecho de que el psicodrama nace en situación de crisis. El psicodrama Moreno lo plantea en realidad como respuesta a situación de crisis. Ahí les mandamos en italiano un artículo de un argentino, de Saurí, que está en castellano y se los tenemos que mandar en castellano, en donde él describe, como lo hace Sergio también, la situación en donde estaba Moreno cuando nace el psicodrama. Y la situación de cambio profundo, absoluto, del imperio austrohúngaro, la muerte del imperio austrohúngaro, es decir, el surgimiento de la Primera Guerra Mundial y después la Segunda, lo toma ya en Norteamérica. Es decir, él hace un importante trabajo que tiene que ver con lo social. Entonces, no es que vamos a hacer piquetes, pero no nos podemos borrar de la historia del psicodrama, que tiene que ver con tratar esa frase de Moreno, que ¿quién la sabe de memoria? Que no hay psicoterapia válida si no alcanza a toda la humanidad. ¿Alguien la sabe de memoria? Seguramente. ¿Mm? Yo ¿no? La primera vez que la escucho. Bueno, está en varios lados, pero yo nunca la sé de memoria, pero si no alcanza. Cristina, ¿la tenés? Ya te la busco en el celular. Bueno. Vos seguí que yo la busco. Bueno. Mientras, sí. dos cuestiones muy pequeñitas. Desde hoy nos acompaña Efi, que nos va a hacer el aguante técnico, el soporte técnico.
Favesi, que está ahí dentro del álbum de figuritas. Hola. Hola. Y Habíamos y a- presentado y a- el otro día, ¿no? Ya, sí. Ya el otro Ya día. estuvo. sí, estuvo, sí, cierto. Pero le quiero recordar que cuando Mónica habla, la parte conceptual la grabamos. Sí. Con lo cual Mónica se bueno. persigue, pero después está contenta porque dice, En bueno, 5 minutos se le va la persecuta porque se olvidó. yo me olvido. Se olvidó. Y una cosa, Estoy grabando. bueno, una cosa que el otro día Ana Meras lo nombró a Luis de Nicolás y yo le dije, bueno, no importa, no hablemos más de toda la historia. Un poquito te corté, te pido disculpas, Ana, porque me parece que reconocer la trayectoria de Luis de Nicolás, estando tú y Paqui aquí, Cristina que lo conoció, muchos lo conocieron aquí, es importante. Luis de Nicolás era el decano de psicología en la Universidad de Deusto en Bilbao y era sacerdote y la universidad es como El Salvador, es de origen jesuita, y a pesar de todas las contras que el poder en esa zona le ponía al psicodrama, él lo sostuvo durante mucho tiempo con talleres que se hicieron en la Universidad de Deusto. Me parece que era importante reconocerlo y agradecerle, porque van a encontrar algún artículo, van a leer que ha sido publicado por la Universidad de Deusto, y esto se debió a la persistencia, diría yo, de Luis. Consideraba que el psicodrama era un instrumento fundamental porque ayudaba a la vinculación entre la gente y a la relación profunda entre las personas. Así que, como lo nombraste el otro día y yo no seguí con el tema, me parecía importante reconocerle y agradecerle lo que él trabajó. De hecho, él dirigía el Cerca Moreno en Vitoria, que se cierra después que él muere. No sé, Paqui o Ana, si quieren agregar algo, o alguno de ustedes. Cristina, a lo mejor. La labor fueron... Era un erudito que de alguna manera dio... ¿Sí? Que fueron miles de ¿Quién personas. habló? Yo, Ana. Sí. ¿Me oyes? ¿Me oís bien? ¿Se me oye? Sí, Ana, sí. No se te oye. Sí, sí. No. Sí. Ahora sí. No, que solamente decir no, que... ahora no se te oye. ¿No? ¿No se me oye? Sí. Algunos sí y otros no, parece. Ana, no se te oye. Sí, se oye, creo que... Acércate un poquito más, tal vez es eso. A ver. Sí, ¿ahora se me oye más? Sí. Sí, ahora. Sí, se escucha bien. Quieta, no te muevas, ahora se te oye. No, solo añadir que yo creo que fue un foco grande de difusión. A partir de ahí, miles de alumnos conocieron el psicodrama, se quedaron, no se quedaron, siguieron sus caminos, pero dejó una impronta. O sea, a pesar de que, bueno, a lo mejor el grupo de Vitoria no armó esa escuela, ¿no?, que siempre nos empeñamos en mantener, ¿no, Mónica? Yo creo que esa mirada del psicodrama sí está en el quehacer profesional de ellos. Sí, lo creo, ¿no? ¿Cuál es el apellido de Luis? Sí, yo conocí el Nicolás. De Nicolás, Luis de Nicolás. Luis de Nicolás, algo más, ¿no? Martínez. Yo estoy bastante agradecida a todo su movimiento, a Luis, todo el movimiento que hizo y de la difusión que le dio al psicodrama aquí en Vitoria. Y así que muchas gracias. Y donde está, donde quiera que esté, allí le agradecemos y seguramente que también nos está cuidando.
Yo quisiera agradecerle a Luis. Ya van a leer algunos artículos de él en el transcurso de este tiempo. Es notable porque Mónica. hay... no sé, ¿sí? ¿Qué? No, que ya que estaban agradeciendo a Luis, yo personalmente quiero agradecerle a Luis, ¿sí?, que fue parte del que abrió el camino a la facultad. ¿Sí? Fue la carta de Luis y la carta de Cerca, que también nos acompañaron a abrir ese espacio importante en la facultad, ¿no? O sea, ellos son quienes me presentaron, sí, en la facultad para el doctorado, Mónica, Luis y Cerca. Así que yo también tengo un agradecimiento muy, muy particular hacia Luis, ¿no? Eso quería compartir. Bien. Muchas gracias. Yo me quedé me quedé con los nombres y sin las cámaras. ¿Ustedes? ¿Soy yo sola que anda mal? Sí, tu conexión a internet es baja, Moni. ¿Y por qué? ¿Qué le dio? ¿Se enloqueció o qué? ¿Dónde apagaste? Está baja la zona. Acá también está... Estoy en el mismo lugar. Andando muy mal. ¿A la tuya también? Sí, yo ya, se cortó ya 2 veces, tuve que resetear el modem y todo, pero no hay caso. Así que no se asuste, yo me caí antes, cuando se dio el piquete, sí, yo dije, me hicieron el piquete y me cortaron, porque me fui. Y me acordé porque la veo... ¿Eh? Te piquetearon. Qué chistoso. Y termino con los agradecimientos, pero hay alguien, ya que me acordé de Luis, la estaba mirando a Sandra y a Lucía, y en realidad es notable, pero hay otro sacerdote que empezó el movimiento de psicodrama en México, que fue Ramírez, y que también se van a encontrar por ahí un libro muy interesante de él en que dice las bases del psicodrama, y son personajes poco conocidos en realidad en el gran movimiento del psicodrama, pero que de mucha trayectoria en otros niveles y de mucho compromiso social, ¿no? Qué bueno. Sí, entonces me parece... ¿El nombre? ¿Ramírez y el nombre? Se llama José Agustín Ramírez. José Agustín Ramírez. Gracias. Bien, muy bien. Ya van a ir apareciendo seguramente personajes que han ido surgiendo y nos han ido acompañando en este tiempo, ¿no? En este tiempo de trabajo. Bueno, ¿qué queda de la vez pasada? Perdón, Mónica, pero el año que viene aquí en México se cumplen, si no me equivoco, Alfredo, los 100 años de que llegó acá el psicodrama. Sí. A México. Es lo que me estaban diciendo. Yo no llevo las cuentas, pero sí me estaban diciendo eso. Sí. Sí, me avisaron. En realidad me hicieron llegar una invitación para un festejo que se va a hacer en Guadalajara, ¿verdad? Sí, verdad. Bueno, cada uno que recuerde alguna cosa por el estilo, a lo mejor la trae. Bueno, creo que sería importante hablar un poquito del otro día, cómo se sintieron con los doblajes, qué pasó, si tienen algo más para compartir, si todos lograron hacer el doblaje o no. Sí. Yo estuve de espectadora. ¿Quiénes estuvieron de espectadoras? ¿Podrían, Efi, podés tomar los nombres? ¿Quiénes no doblaron? ¿Quiénes estuvieron de espectadoras? Yo. ¿Nadie más? Inés. Yo también. Es decir, ¿para ustedes sería importante hacer la experiencia de doblar? ¿Se podrían anotar por el chat? Yo lo tomé como parte del proceso, me pareció muy interesante. Es más, ¿sí? como cuando habló una de las compañeras, dijo, nosotras cuando ya entramos al grupo, como que ya estábamos predispuestas a hacer algo, cumplir una función, un rol en ese grupo.
y lo manifestamos y coincidimos plenamente. Bien. Las tres. Bien. Estaba, creo que Alesia o Alessandra, no, perdón, no recuerdo bien el nombre, la Alesia. chica de Italia, y después estaba... Yo. Sí. Pero Piti y Sandra no lo hiciste. Hiciste, así es. Es decir, hiciste tú sola. Bien. ¿Quién más no hizo No, la ellas experiencia dos. del doble? Ajá, claro. Es cierto, es verdad. No recordaba eso. Yo dirigí. Y las dobles las hicieron las otras dos chicas porque éramos tres. Bien. Así que, pero realmente pasar, no hace falta hacerlo. Para mí, yo tuve experiencias en hacer dobles. Bien. Digo para avanzar, ¿no? Claro, es verdad. Hubo grupos que chicas, ¿a dónde queremos avanzar? Hacia adelante. No sé, vos sabrás. A más técnica. Porque yo creo sinceramente, seguro que hiciste experiencia de doble, Inés, ya lo sé, y tienes mucha experiencia, pero para todos, en realidad, es muy importante entender el lugar del doble y no confundirlo con otros tipos con otra técnica, no confundirlo con el espejo, y además saber en dónde se basa. Esto es lo que, aunque uno aparentemente pierde tiempo en esto, darse cuenta que el doble está basado en esa comprensión primera que empieza a estructurar el yo, en esa comprensión del ser que tiene que... De la mamá, que tiene que responderle al bebé, pero que tiene que responderle adecuadamente para que no se confunda en su desarrollo, que es dificilísimo, que seguramente ninguna logramos hacerlo. Pero darnos cuenta que ahí basamos el trabajo, es muy importante, darnos cuenta que en realidad cuando estamos dirigiendo, es muy importante desde adentro nuestro, no doblar en voz alta, pero desde adentro nuestro, percibir la necesidad del otro. Y esto tiene que ver con este concepto del psicodrama. Y que por eso es que le tomamos tiempo en hacerlo. Paqui, ¿quieres decir algo? ¿Paqui? Sí. Quería decir, porque repasando todo lo que estuvimos haciendo la semana pasada, en un momento pensé, bueno, esta función del doble es muy buena para la madre cuando el niño no habla, ¿no? En el momento que el niño va creciendo, uno tiene que retirarse de hacer el doble y darle la voz a él, ¿no? ¿Sí? Porque si no, lo podemos estar coartando y podemos estar haciendo demasiado. Es decir, que lo que tenemos que lograr es en la segunda etapa, que es la diferenciación. Pasar de lo indiferenciado a lo diferenciado. Y retirarse una de hacer el doble con el hijo. Dejarle a él que tenga su iniciativa y que pida. Sí. Para que tenga su iniciativa y que pida, va a tener que haber cumplido todas las otras etapas, ¿no? Va a tener que aprender a ser el mismo, identificarse con él mismo y llegar a la posibilidad de la inversión de roles. Mónica, Mónica, no dijiste diferenciar del espejo. ¿Podrías profundizar un poquito ahí, por favor? Porque a mí no me queda claro. Dale, yo me presto, Moni. Me presto para hacer el doble. ¿Podría decir una cosita antes, Mónica? Está bien. ¿Qué? Antes de que, para continuar con la teoría, una aclaración antes. En esto que decía Paqui, pensaba que en el psicodrama, ¿dónde se daría la diferenciación?
cuando uno está haciendo el doble. Me parece que la diferenciación la pone el director cuando le pregunta al protagonista si es correcto esto. Si tiene que ver con lo que le está pasando realmente este doblaje. ¿Sí? Y porque si el director no le pregunta al protagonista y toma lo que dice el doble como la palabra del protagonista, ahí entraríamos en la indiferenciación. Claro. Entonces me parece que hay que estar muy atento en esto. Claro, estaría hablando por el otro. ¿Es esto? ¿Es así? Porque en realidad esta función del doble es la función de destrabar lo que no puede decir el protagonista. Pero una vez que el protagonista lo reconoce, ya el que continúa hablando es el protagonista. Todavía no acabo, ¿eh? Paula, ¿podés repetir lo del principio, por favor, como lo dijiste al principio? Sí, gracias. Está grabado igual. Claro, ¿verdad? Repetí. Igual, pero en realidad, en esto que decía Paqui, que en realidad la madre dobla al bebé, pero llega un punto que cuando el bebé, para diferenciarse, empieza a tener voz propia, la madre se tiene que correr. Yo pensaba que depende de cómo sea el director del psicodrama, si se puede diferenciar el protagonista o no, ¿no? Porque el doblaje estaría haciendo esto mismo, está tomando, porque justo me estaba poniendo de perfil, porque en realidad el doble se pone al costado, no se pone enfrente del protagonista, ¿no? El doble se pone al costado y tiene que tomar la misma postura que el protagonista. Y percibir internamente, a ver, en esta postura, ¿qué estoy haciendo? Desde esta postura, ¿no? Y el doble puede ponerle una palabra, porque no es el protagonista de la escena. Entonces el doble sí puede ponerle una palabra a esa sensación y a esa postura. Pero el director es el que tiene que preguntarle al protagonista si es correcta esta sensación. Si le corresponde al protagonista esta sensación. Esto es lo que me parece que hace la posibilidad de la diferenciación. Y que el protagonista tome conciencia de esa diferencia entre él y el otro, ¿sí? Que sería la misma diferencia del bebé entre él y lo que está fuera de él. Que en realidad, si lo pensamos, el rol del director, como lo estás describiendo, Paula, es el rol del padre. Padre, sociedad, el que juega el rol del padre es el que mira y el que permite la diferenciación. El tercero. Esto es el tercero. Y esto es importante y está en la teoría de Moreno. Es decir, cuando en el tercer momento, primero es la diferenciación de mamá y después es ver afuera la diferencia entre mamá y los demás. Él dice que no se rompió, uso otra palabra, pero la continuidad de la experiencia, se separa esa continuidad. Todos no son lo mismo. Entonces la presencia de ese papá que permite la diferenciación entre mamá y el bebé es fundamental. Es lo que yo les decía el primer día cuando leíamos el poema del encuentro, cuando les planteaba que está hablado por un tercero, que el encuentro necesita el testigo para realmente ser un encuentro diferenciado, no ser lo que pasaría si la mamá no lograra diferenciarse, Paqui, sería simbiótica la mamá. No, hay que diferenciarse, ¿no? Ahora, estamos hablando hasta ahí de el doble, el espejo, y como decía Claudio el otro día, Claudio, vos trajiste la concretización de síntomas, no, el soliloquio. Sí, pero yo voy a ser reiterativo con el tema del doble y en lo que hace a la intención de quien dobla. Creo que estoy reiterando, pero vale la pena por las dudas. La intención del que dobla, al ponerse en la misma posición que la persona a quien voy a doblar, es
de ponerme en la posibilidad de tener un punto de indiferenciación. Exacto. Para intentar, desde ese punto de indiferenciación, poder dar voz a lo que la persona a la que estoy doblando no puede expresar. O sea, está indicado para situaciones donde hay alguien que no puede expresar algo, pero la intención de quien dobla... Tendría que poner entre paréntesis su yo. Claro, la intención del que dobla es intentar tener un punto de indiferenciación. Por eso se ponen en la misma posición. Trata de contactar con el otro, pero en un punto indiferenciado, para desde esa indiferenciación hablar. A ver, no está absolutamente indiferenciado. Justamente por eso puede enunciar algo. Es eso, quería repetir a pesar de el riesgo. Por ejemplo, te pasa muchas veces si estás doblando verdaderamente, porque esto es doblar. Ahora vamos a comentar algunas otras cositas. De repente te pasa que estás sentado de una manera y te das cuenta que estás incómodo porque en esa posición te duele el cuello, por ejemplo. Y entonces lo podés decir, porque justamente esto es lo que podés percibir al ponerte en la posición del otro. Y muchas veces el que está siendo doblado se asombra por esto, porque de alguna manera esto uno no lo supo porque lo vio, porque se lo dijeron, sino porque lo sintió en su propio cuerpo. Ya lo entendí. ¿Cómo? Que ya lo entendí. ¿Quién me dijo ya lo entendí? ¿Inés? No, yo, Ada. Ada, perdón. Todavía no te conozco bien la voz, Ada, perdón. Creo que acá voy a hacer un paréntesis que a los que tienen alguna experiencia en psicodrama, mucha experiencia en psicodrama, han visto constantemente decir, permiso, quiero doblar, se hace el gestito, voy a doblar. Entonces la gente se levanta y dice cualquier cosa, ¿sí? Lo que pensó que correspondía. Hay muchos directores que usan esto. Es una manera fácil de agarrar, de que las cosas se muevan. Pero eso no es doblar. Eso que se llama doble, en realidad no es la técnica del doble. Eso es que estando en el grupo tratás de percibir algo, lo decís, si al protagonista le sirve, si no le sirve, no le sirve, pero es básicamente interpretar desde la propia experiencia. Ajá, ¿sí? Bien. ¿Sí? Para doblar es necesario que haya tele. Claro. Si no, es necesario establecer la tele. Claro que es necesario que haya tele. Que esté la percepción del otro. Y tener cuidado que lo que yo estoy diciendo no sea mi proyección sobre el otro. Claro. Si no, ¿sí? Claro, si no en tele no se logra. En un material leí algo de eso. Era fundamental la tele. Si no es la otra cosa que vos estás mencionando. Claro, sí. Cerca decía, yo una vez le dije a Cerca, yo uso cada vez menos el doble, Cerca, la verdad, prácticamente doblamos poco nosotros. Y ella me dijo, yo también, porque en la medida que investigás la escena, en la medida que trabajás mucho la inversión de rol, buscás los elementos que están en la escena, no hace falta doblar, porque los protagonistas logran expresarse. Por ejemplo, si en esa etapa, en estas primeras etapas, usás otra técnica que se llama concretización de síntomas, que es conectarse con el cuerpo, con lo que el cuerpo está diciendo, bueno, de alguna manera eso es casi un autodoblaje, digamos así. Entonces, creo que es muy importante para desarrollar la empatía en el psicodramatista.
es muy importante para que desde la empatía llegar a la tele y poder percibir al otro. Bien, ¿hay alguna otra pregunta sobre el doble? Creo que te dije... ¿Comentario? Quiero contestar, Inés, después, ¿sí? Creo que te hice esa pregunta una vez sobre el doblaje, porque ¿Sí? yo no te vi tanto utilizar esa técnica. Te vi utilizar la entrevista. Me parece que facilita más el que no haya interpretación, sino que mediante la investigación el protagonista vaya expresando, vaya diciendo lo que verdaderamente hay. Exactamente. Yo te vi más, aprendí a hacer eso, más que la técnica del doblaje, que me parece que, bueno, puede ser que acierte, puede ser que no. Pero incluso en mi práctica como en terapia, cuando lo hago individualmente, pues en realidad hago más eso, que a veces de pronto me parece estar viendo algo, pero prefiero preguntar, hacer la pregunta, transformar el doblaje en entrevista. Es importante esto que estás diciendo, Ana, porque en realidad van a aprender a doblar para a lo mejor no doblar nunca o doblar poquísimo. Pero ¿para qué sirve el doblaje? Para esto que te decía, que es desarrollar esa posibilidad de contacto tele con el otro. Es decir, la pregunta desde la entrevista, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Qué es lo que te está pasando con esto otro? La podés hacer en la medida en que adentro tuyo vos estás trabajando con tu percepción a muchos niveles de lo que le está ocurriendo al protagonista. No solamente con lo que dice, sino con lo que siente y con lo que sientes tú. Hay una psicodramatista turca que se llama Arja Salyus, que dice que ese modo de entrevistar, ella le ha puesto el nombre de interview Mónica, porque dice que yo profundizo mucho el interview y ella aprendió a hacerlo de esa manera, ¿no? Y creo que por eso es importante entender esto de la posibilidad de percibir al otro desde la propia interioridad, ¿no? Creo que además es menos arriesgado en el sentido de no equivocarte, ¿no? Exactamente. Sí. Menos, sí. Ahora, lo que sí es que a veces habrá momentos... A lo que el protagonista puede recibir, a cuánto puede recibir de lo que hay realmente, ¿no? También es verdad que depende del tipo de protagonista con el que trabajas, porque hay protagonistas muy graves con los cuales, por ejemplo, un autismo, no tienes más remedio probablemente que ponerle un doble y doblarlo, y vas a empezar a entender el mensaje recién cuando se dé la posibilidad de encontrar un pequeño gesto, por ejemplo. Entonces, también esto es importante. Ahora, la diferencia con el espejo. Camilo, ¿quieres decir algo? Porque te vi ahí en un gestito interesado o no, no sé. ¿Puede ser? Yo a veces los veo moverse y digo, bueno, a lo mejor quiere preguntar algo. ¿No? Bueno, le contesto a Inés entonces, la diferencia con el espejo. El espejo está basado en la siguiente etapa, en la cuarta etapa, que dice que se centra en el rol del otro y en el rol de sí mismo. Entonces, es el momento donde todo esto que ha ido aprendiendo el bebé durante su crecimiento hasta ahí, lo pone sobre sí mismo. Entonces corresponde, los que tienen bebés, lo dije el otro día me parece, pero al momento donde el bebé se tapa la cara frente al espejo, donde empieza a ensayar diferentes cosas y se empieza a reconocer a sí mismo. Hay una cosa que uno ni se da cuenta que tiene que ver con este desarrollo, que es, por ejemplo,
cuando empiezan a agarrarse los piecitos y se miran los piecitos como, ¿qué es esto? No saben si es de él o de otro. Cuando van encontrando los límites de su propio cuerpo. Todo esto tiene que ver con esto, asumir la propia identidad, que termina siendo el espejo en el momento en que se ven y se reconocen. Ese soy yo, ¿sí? Esta etapa se manifiesta en el psicodrama en la técnica del espejo, que tiene dos formas. Una forma, que es la que usamos siempre, es pedirle al protagonista que elija un yo auxiliar que va a tomar su lugar, y para tomar su lugar va a tener que saber doblar, ¿sí? Para tomar el lugar del protagonista va a tener que saber doblar, porque va a tener que saber colocarse en la posición en la que está el protagonista, hablar con el tono de voz que habla el protagonista, en fin, va a tener que tomar el rol del protagonista. Y entonces el protagonista mira la escena desde afuera para ver cuál es su lugar, qué puede cambiar, qué puede hacer. Ese es un tipo de espejo, que es el que usamos constantemente. Un poquito a los que no tienen experiencia en psicodrama les va a parecer chino esto, porque no saben muy bien de qué estoy hablando. Van a entenderlo enseguida cuando lo vayamos haciendo, ¿no es cierto? Pero bueno, desde afuera, sí, por ejemplo, tomamos, es la única que tenemos foto, pero la escena de Camila y Marcia y Fernán, en realidad, para verse a sí mismos, ellos tendrían, en esa escena la pueden ver en la escena, en la pantalla, porque esta es una posibilidad que nos da el online, pero si no, lo que haríamos es esa escena que nosotros vimos en la foto, la repetirían un yo auxiliar y uno de ellos desde afuera la miraría a ver qué le dice esa escena. Podríamos incluso preguntarles qué dice esa escena con los brazos altos, por ejemplo, ¿no? Fernán, te paraste y te fuiste para ahí atrás, ¿no? Si te pones ahí, como hiciste la vez pasada, ¿te acuerdas que era el árbol? ¿Sí? Eso es. Bien. Si nosotros esa escena, vos la estás mirando en la pantalla. Al mirarla en la pantalla, ¿te podés decir una frase cualquiera? Me siento un árbol. Me siento un árbol, perfecto. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Y Marcia está sentada ahí al lado. Pero no tenemos ninguna pantalla en que haya dos. Pero bueno, alguno de ustedes. Fernán, elegí a alguien para que sea vos. Para que tome tu rol. Eugenia. Eugenia. Tú, Eugenia, ¿puedes tomar el rol que tiene Fernán en este momento? Míralo bien. Ajá, y tengo que estar en la misma posición. Exactamente. Fernán, vos podés dejar tu rol, como si estuvieras en el escenario, dejás tu rol y salís de ahí. Eugenia, te pones en la misma posición, un poquito más atrás tienes que estar, me parece. Eso. Eso es. Un poquito más altos los brazos me parece que tenía, ¿no? Y puedes repetir la frase. Ahí Paula te la está mostrando. Yo siento que soy árbol. Exactamente. Fernán, esto te da algún mensaje. Al mirarlo, ¿tenés algo para decirle? Sí, que yo sentía que tenía como ¿Algo como para los brazos cambiarle? Sí, que yo tenía los brazos como más firmes, más estirados, más abarcativos.
Ajá. Como que los brazos más abarcativos. Ok. Bien. Entonces, al decir esto, ¿qué mensaje dan esos brazos que son más abarcativos, digamos, para vos, desde afuera? Que son como ramas más protectoras, es un árbol que protege más, que cuida. Perfecto. Es un árbol que protege y que cuida. Muy bien. Gracias, Eugenia. Ya puedes dejar el rol. ¿Quieres decir algo más? Qué difícil. Bien, este sería... Es difícil, ¿verdad? Eso. No, no es difícil. Estar en esta posición. Sí. Bien, a lo mejor la quieren probar todos la posición, pero al verlo Fernández de afuera, le agrega al mensaje esto que dijo recién, es un árbol que protege, y este sería el mecanismo, esto es lo que hace el espejo. Te amplía la percepción al mirar lo que está ocurriendo en el escenario. ¿Se entendió como ejemplo o fue muy difícil de entender? Sí. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Claudio? Sí, se entendió. Yo lo entendí, pero la pregunta es si lo entendió el resto. Yo le quería agregar que la tecnología favorece el uso del espejo, porque por ahí lo grabás, cuando trabajás, lo grabás y está la posibilidad de verse, ¿sí? Eso hay psicodramatistas que están usando el iPad o justamente lo filman y lo usan como técnica de espejo, ¿no? La posibilidad de grabarse y verse. Sí. Fernanda, ¿vos te amplió la percepción el mirarlo de afuera o no? En realidad me amplió como todas las cosas que yo sentía en el momento que estaba haciendo el árbol en la primera escena. Digamos, yo me sentía árbol y sentía que mi mirada estaba en un bosque, tenía los pies plantados como con raíces. Digamos, yo me sentía árbol. ¿Sí? Sí. Al verla, como que me di cuenta que me sentía árbol. Ajá, ok, perfecto. Entonces, en realidad, esto sería la función que tiene el espejo. Y ese es, ya te doy la palabra, Lucía. Inés, ese sería un espejo, ¿sí? Sí, perfecto. Tenemos otro. Lucía, ¿qué ibas a decir? Está en silencio. Lucía, el micrófono. Uy, qué miedo. La diferencia, yo nada más quería decir, no sé si venga el caso, pero yo como Lucía, lo que me llamó la atención fue que la diferencia de lo que ellos tuvieron en sus brazos como ramas, para mí cuando vi cómo lo hizo Fernán, sentí que era su árbol mira hacia el horizonte, por eso está así, porque mira hacia el horizonte, entonces para mí me da otra lectura que me enriquece, ¿no? Ya nada más. Gracias. Claro, al mirarlo. Sí, sí. Bien. Eugenia, ¿tú cómo te sientes después de haber hecho mini prueba de hacer la inversión de roles y el espejo? Para mí físicamente fue difícil porque si soy árbol, soy otro árbol y un poco para estirar las manos. Yo sentí mucha presión de músculo. Que si sos árbol, esto es importantísimo, porque esto tiene que ver con el yo auxiliar. Uno puede sentir que el árbol de uno tiene los brazos en esa posición, pero el del protagonista que te elige para tomar su lugar tiene los brazos en esta posición. ¿Sí? Y entonces uno tiene que aceptar la posición
que le da el protagonista. Esto es lo que tiene que ver con la inversión de roles, con el doblar, como dijo Claudio, lo corporal, que por ahí es más incómodo, para poder transmitirle al otro lo que realmente el otro tiene que ver o trajo. Ahora, vamos a seguir trabajando esto sin ninguna duda, pero Inés, Sandra, ¿querías decir algo? Sí, quería preguntarte, Moni, si estoy entendiendo bien, si el ser doble tiene que ver también con esta parte intuitiva, esta parte que yo me pongo en cuerpo y emoción en coordinación con el otro. Y la diferencia con el espejo es donde puedo yo asumir la posición tal cual está la otra persona. Exactamente. Okay. Esa es la diferencia. Okay. El doble percibe y expresa más allá de lo que el protagonista trae. El espejo repite. Exactamente. Por eso la otra técnica del espejo, que se usa muy poco, que la estamos usando muchísimo con la pantalla, como decía Débora, es ser exactamente el espejo del protagonista. Si nosotros ponemos las manos así, ¿no? Esta mano es el espejo de esta, pero en realidad en los espejos el lado es el contrario. Es decir, claro. ¿sí? Si para espejar, alguien ponga las dos manos arriba, por favor. Paqui, bien. Si yo te espejo, a ver, mueve un pulgar. ¿Qué pulgar mueves? ¿El derecho o el izquierdo? El micrófono. El derecho. El derecho. Y yo el izquierdo. Y yo el izquierdo. Es decir, el espejo por eso no es que expresa la profundidad de la comprensión del otro, sino que le da exactamente la imagen que el otro está dándote. Es muy importante porque tiene que ver con los límites. Tiene que ver con hasta dónde llego. Tiene que ver hasta dónde estoy yo y hasta dónde están los otros. En realidad... La liminalidad. Y lo liminal, el borde, digamos. El borde, el borde. Y hasta dónde entra, hasta dónde está lo subjetivo, ¿no? Yo lo pensaba en el doble, que el hecho que el doble hace esa... si bien no se quiere usar la palabra interpretación, pero expresa algo que él cree que el otro puede sentir o puede desear y tal vez es más subjetivo que si no hay tele, que lo que siente el protagonista. Sí, sí. Y si no es lo que el protagonista está sintiendo, el protagonista, como dijo Paula, el director le va a preguntar si está bien y va a decir no. Claro. El espejo no tiene que usar ninguna de todas esas, las usa seguramente, pero lo único que tiene que devolver es la imagen del otro, para que el otro se vea a sí mismo, como es. Se usa esa técnica del espejo que es muy persecutoria, porque es persecutoria, es feo verse a sí mismo, ¿no? Se usa en momentos bastante difíciles, con pacientes que necesitan mucho límite y que no se ven. Entonces usamos esa técnica para darle la imagen de sí mismos. Bien, entonces, ¿cómo seguimos? Porque ya hablé un montón, así que basta. A no ser que haya algún otro comentario, que alguien quiera hacer alguna pregunta urgente, pero si no... ¿Puedo decir algo? El doble está al lado, el espejo está enfrente. Cuando dijiste que se trabaja, por ejemplo, con un video filmado, yo me acordé una técnica que uso en arteterapia.
cuando alguien hace un dibujo y no le gusta, y el grupo le dice, está precioso, pero no hay caso, no lo ve. Funciona sacarle una foto. Saca una foto con el celular y ve otra cosa. Permite un distanciamiento de uno mismo. Exactamente. Entonces, al verlo, tiene el límite de eso, y eso se lo recibe de sí mismo, ¿no es cierto? Sí, ahí hace como un si rulo. doblaras el dibujo sería distinto, porque tendría que él mismo ponerse, autodoblar el dibujo, por ejemplo, a ver qué dice. No sería posible, pero está bárbaro, lo entendí bien, ahora lo entendí. Bueno, muy bien. Bueno, ¿qué les parece si hacemos algo, no? De psicología. Inés, ¿te contesté? Sí, perfecto. Me parece importante tu pregunta porque es muy básico, sobre todo en la gente que tiene experiencia en psicodrama, desconoce estas pequeñas cositas que tienen que ver con el psicodrama basado en la teoría de Moreno, ¿no? Es que da para confundir, porque cuando hicimos cuando lo hicimos con las chicas, el doble, ellas lo entendieron perfecto porque una dijo, es como cuando te comunicas telepáticamente. Claro. Y bueno, ahí la pescaron enseguida, pero puede dar, porque a mí me pasó en otros ámbitos, donde te dicen, bueno, se pone el protagonista, no la pegaba, no pasaba nada, y empezaron a decir, bueno, a ver, dobles, te vas a poner al lado y atrás, y hacemos como 10 dobles, y bueno, la que te sirve la agarrás. Y yo la que te sirve la agarrás y me parecía que no era eso. No por es. Por eso te lo pregunté. Sí. Esa es divertida la anécdota porque había una época en que Cerca pedía pedía 2 o 3 dobles, que todos repetían lo mismo al final. Uno doblaba y había un auxiliar que repetía el doblaje. Y yo decía, ¿y para qué usa esto? No, ella no lo usaba, perdón. Alguna gente usaba eso. Claro. Entonces, Anne Selén, Sustenberger, viene y me dice, Mónica, ¿sabés por qué usan esta técnica? No, le digo, no tengo idea. Porque hubo una época que Cerca no oía. Entonces, necesitaba que la gente le repitiera fuerte el mensaje para oírlo. Y entonces, los que habían estudiado en esa época le imitaban esa técnica. Buenísima. Está buena. Las dos viejas eran muy divertidas, las dos viejas psicodramatistas cuando se juntaban cerca. Era muy divertido porque te enterabas de todas las cositas que habían ido pasando con el tiempo, ¿no? Claro. Me imagino que a ustedes con el tiempo les va a pasar lo mismo conmigo, pero bueno. Bueno, ¿qué hacemos entonces? ¿Nos dividimos? Tenía una inquietud. No sé si también tiene que ver con esto. ¿Me escuchan? Sí. Ajá, pero una inquietud desde que me resistía un poco también a lo del psicodrama virtual era también esta sensación de verse uno mismo en pantalla. O sea, ¿cuál es el efecto para el director del psicodrama también estarse mirando en ese espejo? Bueno, no me he respondido la pregunta, no, la sensación, pero sí creo que tiene que tener como algunos efectos a nivel simbólico, también uno mismo estar mirándose en pantalla. Y también la visión periférica, que en pantalla es más difícil de distribuir, digamos, a nivel de la focalización que se tiene que tener cuando uno está virtual. Sí. Bueno, por ahí dejo esas dos inquietudes para razón. Yo me doy cuenta
Que estoy todo el día subiéndome el pelo, por ejemplo, que si no, no me acuerdo nunca cuando estoy trabajando, me da lo mismo como mi pelo. Acá lo veo. Nos sale el narciso. Sí, sale el narciso. Pero no me ocurre cuando estoy dirigiendo. Eso es muy notable. Cuando estoy dirigiendo a un protagonista, en primer lugar me doy cuenta que me acerco más a la pantalla y en segundo lugar me pierdo a mí misma. Y trabajo enfocada con el que estoy trabajando. No lo hago conscientemente, pero me doy cuenta que lo hago así, porque hay momentos en donde absolutamente me pierdo, ¿no? No pierdo mi imagen. Y la otra solución es apagar las cámaras y trabajar solamente con los que están trabajando, que también esto está bueno hacer. Bueno, también con el Zoom pasa algo curioso, porque en realidad están las dos imágenes de forma simultánea si tenés dos dispositivos. ¿Sí? En un dispositivo estás en un espejo y en el otro dispositivo estás como si fueras doblado. ¿Cómo es esto? En el dispositivo... En la compu y el celular. Ajá. En un dispositivo, en el celular, nosotros acá estamos como si estuviéramos frente a un espejo. Sí. ¿Sí? Porque el celular da vuelta a la imagen. Pero en la compu estamos como si fuéramos dobles, porque está dada vuelta la imagen. ¿Ah, sí? ¿Se entiende? Sí. No te espeja la compu. El celular te espeja y la compu no. En el celular te ves como si vos estuvieras frente a un espejo. Ajá. Si yo miro cualquiera de las pantallas de ustedes, en realidad me vería como doblado. ¿Se entiende? Sí, a ver, espera, es fácil. Porque Yo usé la otra vez también de usar el celular para ver desde qué ángulo se veía, pero estuve usando principalmente la tablet y un segundo soporte fue el celular la semana pasada. Yo no sé si varía, depende cuál es el primer soporte con el cual uno se conecta. Claudio me tuvo que aceptar dos veces. En realidad varía de acuerdo a cómo tengas el Zoom, cómo tengas configurado el Zoom, porque vos lo podés configurar para estar en espejo o no. Bueno, sí, la opción del Zoom. Normalmente te lo configura para que estés en espejo y que vos te veas en espejo. Pero está como espejo, sí. El resto de la gente te ve como si te viera normalmente, no en espejo. Claro. Pero uno a sí mismo se ve como si estuviera en un espejo. El otro te ve como del otro lado del espejo. Claro. Increíble. Entonces, esto es interesante porque no había pensado nunca que se te daba así, pero así parece que se da. Yo tengo una pregunta. Hay que pensarlo. ¿Cuál? Sí. ¿Se puede hacer algo para que yo vea a todo? O sea, yo veo una tira solamente de 6 personas y eso me da poca perspectiva del grupo. ¿Me explico? Se puede. Te vas a lo alto de la arriba. pantalla, Galería. Tengo 2 rayitas que son estas, o sea, si la otra es ver solo al activo, pero no veo para ver todo a todo el... Sí, anda arriba. Arriba a la derecha tenés que poner ver en... Vista de galería. Vista en galería, sí. Vale, qué bien. Y ahora se me fue todo. Igual no entra todo el grupo. Igual no entra todo el grupo. No. Bueno, no, pero hay 2. Aprendiendo. Una cosita, Moni, nomás. Por cualquiera de estas inquietudes me pueden escribir por el chat a mí y los ayudo por el chat por privado si necesitan algo en relación a lo técnico del Zoom. Gracias. Estoy para eso, no tengo dramas, gracias. Perfecto. Gracias. Bueno, ¿les parece que hagamos una división en grupos y prueban a trabajar o espejo o doble o una escena que surja de todo esto que hemos hablado para
Creo que estaría bueno hacer la división para que puedan trabajar el mayor número posible de personas. ¿Les parece bien? Sí. Sí. ¿Qué dice el equipo? ¿Sí? No tengo consigna para los grupos, la busca cada grupo, ¿eh? Ah, ok. O sea, que nos juntamos para hacer lo que salga del grupo. Exactamente. Perdón, de todas maneras, Mónica, nos estás planteando en la cantidad de grupos iguales al equipo. Bien, bien. ¿Y nosotros somos 4 hoy aquí? Ajá. Sí. Perfecto. Bien. ¿De cuántos son los grupos? Si no, si hace falta le podemos pedir a Ana si quiere dirigir, pero si no, por hoy dividamos entre ustedes 4, me parece, ¿no? Si son 32. 8 por grupo, entonces. Efi, dividimos así, aleatoriamente, y cada uno va a parar a donde va a parar. ¿Está bien? Como la vida. Nosotros no entramos. Nosotros no entramos y después vamos entrando de cada grupo. ¿Puedo hacer la última pregunta antes? Sí. El director usa la técnica del doble o del espejo mientras está dirigiendo. En realidad había un tiempo en donde ahí hay directores que doblan. Es decir, que dicen, te puedo doblar y dicen algo. Había un tiempo que se usaba más. Yo no doblo nunca. No me parece, no es lo ideal doblar, pero sí la usás internamente la técnica. Es decir, estás percibiendo lo que está pasando y como dijo Ana, en mi manera de trabajar lo transformo en pregunta. Marcia, por ejemplo, dobla mucho. Hay gente que dobla, y seguramente, es decir, que dobla, que hace este ejercicio de decir, bueno, te puedo doblar y dice lo que siente que está viviendo el protagonista, ¿sí? Podés elegirlo, puede. En realidad, no puede ponerse a doblar como corresponde, sino que se tiene que poner un yo auxiliar, porque si no perdés la visión total de la situación. Si te colocas en situación de doblar, perdés lo que está pasando con el resto del grupo o otras cosas que pueden estar pasando con el protagonista. ¿Sí? Voy hasta el baño y vuelvo. Bueno, ¿alguien más? ¿Quieren que tomemos 2 minutos de descanso? ¿Alguien más quiere contestar la pregunta de Fernán? No, solamente quería decir que en mi personal, por ahí, uno en algún... así como uno como director pone un almohadón y toma un cambio de rol, o por ahí puede doblar cuando está trabajando en bipersonal. Sí, eso iba a decir. Claro. En bipersonal a lo mejor lo he hecho alguna vez, cuando me parece que necesita oírlo, pero es como una técnica, no dentro del psicodrama, ¿no? De todas maneras, creo que interiormente uno está doblando mucho, es decir, está procesando todos los mensajes que llegan y transformándolos en otras técnicas, es decir, transformándolo en inversión de roles o en intervención. En roleplay. En roleplay. Sí, no sé qué sería el roleplay. Invertir, hacer el rol del otro. Ah, entonces sería inversión de rol, sí. Inversión de roles, sí. Jugar el rol del otro. Mando a las 4 sesiones, los directores no entran y entran luego, los dividimos, ¿no? Y cualquier cosa pueden tomarse el recreo a partir de entrar a las sesiones, así ya quedan las sesiones. Bueno, después de la sesión. Bueno. Claro, habiliten el ingreso, ¿sí? 40 minutos. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo se hace eso? Ahora les va a aparecer un cartelito en el medio de la pantalla que dice unirse a la sesión. Ustedes cliquean en OK. Si por alguna razón en algún momento no ponen OK, no hay problema porque en la barra de abajo les aparece una opción luego para poder volver a entrar a esa sesión, así que no se preocupen. Pero ahora yo los mando a una sesión, ustedes ponen OK y se van a dividir en grupos, nos vamos a dividir en grupos de más o menos 9 personas, 7, 8, 9.
¿Sí? Efi, Sí. vos por ahora no te vayas. ¿Media hora? Media hora. Está bien, a los directores les pregunto media hora o 40 minutos, pues son 16 y 17. Sí, sí, sí. Perfecto. Menos cuarto, hasta menos cuarto. Hasta menos cuarto para poder volver al grupo. Nosotros les avisamos más o menos 10 minutos antes para que empiecen a cerrar. ¿Sí? Okay. Perfecto. Bárbaro, cualquier cosa también nos pueden escribir o pueden salir de la sesión y van a volver a la sesión principal, que es esta. Nosotros vamos a estar acá y si ustedes llegan a salir de la sesión, vuelven a la principal y nosotros los volvemos a mandar, no hay problema eso. ¿Sí? De todas maneras, los directores se van a repartir en las escenas, así que en los grupos. Van a estar acompañados. Muy bien. ¿Vamos? Uh-huh. ¿Estás? Uh-huh.